Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre los discípulos de Jesús no es del todo cierto, que entre los 12 había alguien más, alguien que no solo caminó junto a él, sino que lo entendió de una forma que nadie más pudo. Y no era un hombre, era una mujer. Su nombre, María Magdalena. Durante siglos, la figura de María ha sido moldeada, distorsionada y en muchos casos deliberadamente empañada. A menudo se la ha retratado como una prostituta arrepentida o una pecadora redimida. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen no es solo inexacta, sino que fue construida con un propósito muy claro? ¿Y si te dijera que existe un evangelio que presenta a María Magdalena como la discípula más cercana a Jesús? Este manuscrito, conocido como el Evangelio de María, no forma parte del Nuevo Testamento. Fue encontrado en un estado fragmentario en Egipto a finales del siglo XIX, pero su contenido ha estremecido a teólogos, historiadores y creyentes por igual, porque en sus líneas María no solo transmite enseñanzas profundas, sino que también confronta directamente a Pedro, quien duda de su autoridad. Ella no solo escucha a Jesús, le responde, lo interpreta y guía a los demás. ¿Por qué entonces fue borrada de la narrativa oficial? ¿Qué tan peligroso era su conocimiento, su cercanía con el Maestro, su liderazgo espiritual? Estas preguntas abren la puerta a un misterio que ha permanecido enterrado bajo capas de dogma, prejuicio y poder eclesiástico. Este video no solo explora el contenido de ese evangelio prohibido, sino que también se adentra en las razones por las que fue ocultado. Vamos a descubrir qué secretos guardaba María, por qué incomodaba tanto a los otros discípulos y qué nos dice todo esto sobre la verdadera historia del cristianismo. Porque tal vez, solo tal vez, la discípula olvidada no lo fue por error, sino por temor a su verdad. A medida que se difunden las enseñanzas de Jesús tras su muerte, los seguidores intentan organizarse, buscar sentido a todo lo vivido y elegir quiénes llevarán la voz del Maestro. Pedro, Juan, Tomás. Nombres que se repetirán en la historia. Pero también está ella, María, firme, presente, no solo como testigo, sino como guía espiritual. El Evangelio de María revela un momento clave. Tras la partida de Jesús, los discípulos están sumidos en el miedo y la incertidumbre. Es entonces cuando María se levanta, no con violencia ni con imposición, sino con sabiduría. Les recuerda las palabras del Maestro, les transmite enseñanzas ocultas que Él le confió en privado. Ella habla del alma, del viaje interno, de la necesidad de soltar el apego al mundo material para alcanzar la verdadera luz. No habla de guerras ni de reinos futuros. Habla de transformación. Pero no todos están dispuestos a escucharla. Pedro, uno de los líderes más prominentes, no oculta su incomodidad. ¿Acaso Jesús habló contigo en secreto y no a nosotros?, le reclama. El texto muestra un conflicto directo. Pedro no duda del mensaje, duda del mensajero, o más bien, de la mensajera. María, serena, no se defiende con furia, sino con verdad. Le recuerda que Jesús confiaba en ella porque veía que su corazón estaba preparado. Mateo interviene, intentando calmar las aguas, y dice que si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes son ellos para dudar? Este momento cambia el curso de la historia. Ya no se trata solo de un grupo buscando orientación. Se revela la grieta interna entre quienes siguen a Jesús. Una lucha silenciosa por el poder, por la interpretación legítima de su legado. María no quiere liderar un movimiento político. Quiere preservar la esencia espiritual de su Maestro.
pero en un mundo dominado por estructuras patriarcales, su voz se convierte en amenaza. Este punto medio no solo marca la revelación de su verdadero rol, sino también la fragilidad de la unidad entre los discípulos. La acción ascendente ha culminado en un choque inevitable: la sabiduría de una mujer contra la tradición de los hombres, y en esa tensión se siembra el destino del cristianismo y la marginación de su discípula más fiel. Con la tensión ya expuesta y las heridas ideológicas abiertas, el grupo de discípulos se fragmenta lentamente. Aunque el Evangelio de María no detalla qué sucedió después, los textos históricos y los silencios de la tradición nos hablan por sí solos. María desaparece de los relatos oficiales. Su evangelio es tachado de herejía, su voz relegada al olvido. Y es aquí donde se construye el preclímax de esta historia, el momento en que comprendemos que no fue solo una disputa entre seguidores de Jesús, sino el inicio de una estructura que moldearía siglos de historia espiritual bajo un solo prisma: el masculino. No fue casual que su evangelio quedara fuera del canon. No fue por falta de verdad, sino porque su verdad incomodaba. La figura de María representaba algo peligroso para la naciente institución religiosa. Una mujer que no solo había entendido el mensaje de Jesús, sino que lo había interiorizado profundamente, más allá de ritos o normas. Ella hablaba de libertad interior, de superar los apegos, de conectar con la divinidad que habita en cada alma. Era, en esencia, un mensaje que no necesitaba templos ni jerarquías. Era espiritualidad pura. Y eso, para quienes querían organizar la fe en torno a estructuras de poder, era un riesgo. El momento en que el espectador comprende que lo que se le arrebató a María no fue solo un lugar en los libros sagrados, sino el reconocimiento de su papel en la historia. Su evangelio quedó enterrado, perdido durante siglos, mientras la Iglesia avanzaba sin ella, sin su equilibrio, sin su profundidad, sin su humanidad. El clímax no está en un grito ni en una batalla, sino en el silencio que se impuso durante generaciones, en la invisibilidad de una mujer que, tal vez, entendió a Jesús más que nadie. Pero como toda verdad enterrada, la suya también encontró la manera de salir a la luz. Hoy, siglos después, su evangelio resurge como una voz que exige ser escuchada, no para reemplazar, sino para completar, porque tal vez la historia de Jesús no estaba incompleta por falta de hechos, sino por la ausencia de una perspectiva, la suya. Hoy, cuando recuperamos fragmentos del Evangelio de María Magdalena, no solo estamos desempolvando páginas antiguas, estamos rescatando una verdad silenciada, una visión del Maestro que fue eclipsada por siglos. Tal vez el mayor acto de fe no sea creer sin ver, sino atreverse a cuestionar lo que se nos enseñó como incuestionable. ¿Y si durante todo este tiempo la historia estuvo incompleta? ¿Y si María no fue solo una discípula más, sino la pieza que nos falta para comprender el mensaje en su totalidad? No es casualidad que su voz regrese ahora, en un tiempo donde cada vez más personas buscan una espiritualidad con sentido, sin jerarquías ni etiquetas. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por abrir tu mente y tu corazón a otra forma de ver el pasado, porque solo entendiendo lo que nos ocultaron, podemos despertar a lo que realmente somos. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste, aunque sea un instante de duda, de revelación o de justicia, te invito a compartirlo. No para imponer una verdad, sino para recuperar una que nunca debió ser olvidada. Suscríbete a El Evangelio Oculto
y acompáñanos en esta búsqueda de lo que otros prefirieron esconder.